Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Meditaremos en esta mañana en el tema: Jesús purifica el templo. Estamos en el segundo evento que nos narra el Evangelio según San Juan del ministerio público de Jesús. En esta iglesia Calvary Chapel se acostumbra a predicar la palabra libro tras libro, capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Y en esta oportunidad encontramos que Jesús desafía por primera vez a los líderes de los judíos y efectúa un acto profético a la usanza antigua de los profetas de Israel. Los 4 evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan esta limpieza en el templo, pero hay una aparente diferencia entre el Evangelio según San Juan y los otros 3. Muchos dicen que tal vez hubieron 2 limpiezas, una al principio del ministerio público de Jesús y otra al final, en la última semana de la Pasión. La cuestión está que Jesús llegó a ese lugar y encontró que a la casa de Dios se habían metido ya muchos vendedores y muchas personas que estaban traficando cosas. Vendían bueyes, ovejas, palomas, había cambio de moneda y se aprovechaban de las personas. Eso no le parece a Jesús, porque el mercado se debe hacer en los centros comerciales, en las plazas, en las calles, pero no en la casa de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, que Jesús se acerca y hace una limpieza, hace una purificación del templo. San Juan narra varias fiestas religiosas de los judíos, y esta fiesta de la Pascua era la fiesta principal de los judíos, en donde se conmemoraba la salida de la esclavitud de los judíos allá en Egipto. Y San Juan menciona mucho las fiestas y habla de la Pascua, del Purim, de los tabernáculos, de la dedicación, de la rededicación del templo, y así menciona por nombre a cada una de las fiestas.
Habían 3 fiestas de los judíos en las cuales ellos tenían que presentarse obligatoriamente, según lo dice Levítico 16. Una era la de la Pascua, la de los tabernáculos, y era importante que todos los varones y todas las personas aptos y con limpieza ritual tenían que asistir obligatoriamente. Y no podían presentarse a la casa de Dios con las manos vacías, tenían que llevar una ofrenda. Cuando la gente venía de muy lejos y traía sus animalitos para los sacrificios que se hacían diariamente en el templo, habían veces que cuando venían en camino se les morían y ya no tenían cómo dar su sacrificio. Entonces se idearon la manera de poner unas ventas ahí cerca del templo para poder facilitar a todos los que venían de muy lejos a que compraran los animalitos y luego pues los sacrificaran. Y así se fueron acercando hasta que se metieron dentro de la casa de Dios. Jesús llegó a este lugar y dice la palabra de Dios que hizo un azote de cuerdas. A Jesús no le gusta que haya corrupción dentro del templo. A él no le parece que la casa de Dios se vuelva una casa de mercado. Parece que necesitamos nuevamente que Jesús se acerque a nuestras iglesias, a nuestros templos y vea lo que estamos haciendo. Seguramente si Jesús viniera a alguno de nuestros templos, tiraría por tierra esos papeles donde dice que hay promesas de fe, tiraría los CD de las predicas de los apóstoles, tiraría los libros donde se habla de la riqueza y haría un alboroto con todo esto que se está haciendo hoy en día. Porque a Jesús no le parece que nosotros tergiversemos la palabra y hagamos de la casa de Dios un mercado. El templo se refiere, hermanos, al santuario que incluía el lugar santo, el lugar santísimo y algunos recintos adentro que eran reservados para el sumo sacerdote. También habían algunos estrados donde se podían llegar los gentiles que ellos no podían entrar hasta adentro. Había una demanda muy grande de animalitos para los sacrificios. Y ahorita que estaba la época de la Pascua, era un gentío, era una gran multitud la que venía de lejos para ofrecer sus sacrificios. La demanda era grandísima y miles asistían. Entonces los comerciantes habían hecho de esto de vender y comprar los animalitos un negocio redondo. Incluso habían cambistas que le hacían de casa de cambio, que le hacían de bancos y no aceptaban ofrendas de los romanos, sino que tenía que ser de la moneda hebrea. Y por lo tanto, cuando la gente traía sus monedas extranjeras, tenían que hacer la conversión y muchos de ellos tenían que pagar altas cantidades de dinero por la tasa de cambio. Entonces viene Jesús, se presenta a la casa de su Padre, la casa de Dios, y dice que hizo un látigo de cuerdas. No se dice que él haya lastimado a alguien o que haya golpeado a algún animalito. Lo que sí, con solo levantar él su mano y mostrar las cuerdas, con la autoridad que él infundía, fue suficiente para que los traficantes, para que los mercaderes, para que todos los comerciantes salieran despavoridos. Y dice que volcó las mesas de los cambistas, y allá volaron las palomas y fueron todos los animales huyendo. Porque a Jesús no le parece que nosotros hagamos de la casa de Dios una casa de mercado. Desparramó el dinero, volcó las mesas y los encargados huyeron. Los traficantes ya se habían ido porque con su huida demostraron que sabían perfectamente que estaban obrando mal. Es la única ocasión en la cual se nos narra aquí en la Biblia que Jesús haya recurrido a la fuerza y haya amenazado tal vez con herir con ese azote de cuerdas. Después de esto, Jesús da 2 órdenes, una positiva y una negativa. La primera dice, quiten esto de aquí. Y la segunda dice, dejad de hacer esto. Es decir, el Señor está retando a esta gente para que inmediatamente cambie de actitud. Dejen de estar haciendo esto. No hagan de la casa de mi Padre una casa de mercado. En la limpieza registrada, hermanos, en los sinópticos, que son los evangelios de San Marcos, San Lucas y San Mateo, ahí nos habla que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero con el bullicio de los animales
con el bullicio de la gente comprando y vendiendo, no hay oportunidad para que uno tenga la libertad de orar, la libertad de cantar, la libertad de orar y adorar al Señor libremente. Los judíos se habían olvidado de que la casa de Dios era una casa de adoración para todos los pueblos y era la casa en la cual estaba reservado solo para orarle al Señor. Me llamó mucho la atención que estaba leyendo un comentarista y dice él, va en su libro, que muy pocas cosas le irritan a él como cristiano, pero una cosa que sí le cae mal, dice, es ver que unos cristianos trasquilan a otros cristianos, o sea, ovejas trasquilando a otras ovejas. Y el término de trasquilar está bien, porque el que está trasquilando a las ovejas no está matando a la gallina de los huevos de oro, simplemente le está quitando la lana, le está quitando para luego dejarla un tiempo y cuando ya le crece la lana otra vez, volverla a trasquilar. Y así pasa con muchos. No solo quieren venderle a las ovejitas algún producto, quieren sacarles algún beneficio por supuestos milagros, por supuestos pactos, por supuestas bendiciones. Los dejan en paz un tiempo y luego vuelve la trasquiladera, luego vuelve a quitarle la lana. El proceso puede incluir a cristianos que invitan a otros cristianos de hacerse ricos de la noche a la mañana comprando X o Y libro, 12 fórmulas para hacer dinero, 12 claves para la prosperidad financiera, y así supuestamente la gente. Puede ser que inclusive sea el producto bueno, pero como no se tiene una comparación como cuando uno va a un supermercado o a un mercado y mira, o puede ser que el producto sea extremadamente raro. Por ejemplo, a quienes venden botellas de agua del río Jordán, gente que vende las piedras de las minas del rey Salomón. Eso no lo puede uno comparar y no sabe. La cuestión es que en el ámbito de una iglesia y haciendo negocio, la gente llega a pagar muchísimo más dinero de lo que pagaría afuera. Entonces las ovejas son trasquiladas y eso no le gusta al Señor. La gente se está aprovechando de la credulidad de la gente. A mí me da coraje muchas veces ver esas telemaratones, esas telemaratónicas en las cuales, hermanos, la gente prácticamente las dejan sin nada, con la supuesta recompensa que van a recibir. Si usted da un quetzal, el Señor le va a dar 1000. Eso es falso, eso es antibíblico. Dios no es limonero y no necesita de nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el que hizo todo. Por lo tanto, no está para quitarnos nuestro dinero. Somos nosotros los que tenemos que colaborar en su obra conforme a nuestras fuerzas, conforme a como Dios nos ha bendecido, y no estar engañando, timando a la gente, porque eso es pecado. Hay trasquiladores vestidos con piel de oveja que vienen en los templos y le dicen a las personas que lo que van a hacer es para ayudar al ministerio, para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres. Pero una vez que ese argumento se ha vendido, una vez que esa idea se ha vendido, ahí viene la trasquila y empiezan a sacarle la lana a las personas. Algunos harán hasta una presentación sobre higiene y tratarán de vender productos de limpieza. Muchos incluso harán toda una cosa donde se ofrece un producto y diciendo que es lo mejor que hay en el mercado. Todo eso de tener negocios está bien, pero cuando se trae al ámbito de la iglesia y cuando las relaciones interpersonales se confunden con las relaciones ministeriales, la cosa ya se arruinó. El mercado es una cosa y las cosas de Dios son otra cosa. La cuestión está que un empresario está para vender un producto y para sacar una ganancia. La iglesia está para dar un servicio sin recibir nada a cambio. Así es la cuestión de simple. Finalmente tenemos también aquellos en los cuales los líderes son los mismos ordeñadores de la manada. Uno puede entrar ahora a veces a algunos templos y lo primero que mira es ventas de CD, de libros. No se me olvida, en Boca del Monte donde yo vivo, había una iglesia que ya no existe, que la puerta de la entrada era como esto más o menos, y todos los domingos, todos los hermanos de la iglesia, antes de salir de regreso, tenían que comprar la verdura
y el cocido para el día. Y en la puerta de la iglesia, literalmente, ahí estaba la pesta, ahí estaba la romana. O sea que nadie podía zafarse sin antes haber comprado el producto. Qué trágico, porque la iglesia no es para vender cosas, la iglesia es para glorificar el nombre del Señor, la iglesia es para predicar el evangelio, la iglesia es para traer a las personas para la salvación. Hoy encontramos librerías misceláneas donde se ofrece todo tipo de productos. También hay quienes le ofrecen a las personas un encuentro con el Señor y van a unos penieles, van a unos retiros o como se llame. Y ya ahí el líder de la iglesia ya tiene contactado al transportista, a donde se van a ir a hospedar, la alimentación y todo para el siervo de Dios supuestamente, que está haciendo esa gran labor, todo es gratis. Se ha convertido en un negocio redondo. ¿Y por qué creen ustedes que a cada rato hacen sus encuentros? Ahora hay encuentros de parejas, de caballeros, de damas, de niños, de divorciados, de universitarios y no sé qué más inventarán. Pero la cuestión es que si no vamos a la palabra, por gusto es que hagamos todo ese tipo de cosas, porque eso se ha vuelto un negocio. Entonces, esos productos que venden dentro de los ámbitos de la iglesia, la gente los compra porque se sienten presionados para apoyar el ministerio, porque también algunos todavía tienen algo de como que eso les va a traer buena suerte o alguna bendición especial o les va a traer prosperidad en su negocio o les va a dar un trabajo o les va a ir bien en la familia y estamos como los brujos casi ya esperando que nos venga una bendición. Pues no hay nada malo que un negociante arme su negocio, venda un producto, porque sean cristianos o no, compramos y vendemos. El problema es cuando las líneas entre el ministerio y el negocio se hacen imperceptibles, ya se arruinó la cosa. A Jesús no le gusta eso. Si Jesús viniera otra vez a esta tierra en su ministerio terrenal, seguramente haría un azote de cuerdas, seguramente se enojaría como lo hizo en esta ocasión, porque la credibilidad de las personas ha sido usurpada, le han hecho creer, lo han engañado vilmente. Y después la gente, después de que ha dado su bono 14, su aguinaldo completo, y esperaba una bendición que le viniera como 10 veces, resulta que no tiene nada y se mete las manos a la bolsa, no tiene ni un centavo, se sienten traicionados, se sienten engañados. Ahora lo llaman a uno por teléfono, mire, lo llamo para ofrecerle una bendición espiritual, solo tiene que dar tanto y lo vamos a bendecir. Llegan a los negocios, mire, quiere una bendición para este negocio, quiere que le vaya bien, quiere que vender mucho, quiere que la competencia decaiga y usted, denos tanto y Dios lo va a bendecir. Eso no es cierto. Cuando hay algún dinero o beneficio de por medio, a veces es difícil ser neutral, ¿no? Pónganle que a un pastor le digan, mire, hay un viaje a Israel gratis para usted y su familia, gastos pagados completamente. Pero lo único que tiene que hacer es convencer a 9 hermanos de su iglesia que vayan con nuestra compañía y entonces todo gratis. Cuando se dan cuenta los pastores, esta gente ha pagado 10 veces más tal vez el viaje de lo que pagarían con el padre Chemita. Entonces, si el pastor acepta el arreglo y se da cuenta de que todo esto ha sido un engaño, es tremendo. La palabra de Dios nos confronta en esta mañana. El pasaje que hemos leído dice aquí que el Señor Jesucristo purificó el templo, atacando a los cambistas, a los vendedores de animales. Este es un pasaje interesante, mis hermanos, porque había un arreglo entre los proveedores de servicio en el templo y las autoridades del templo. Y este arreglo seguramente pasaría el escrutinio de muchas de nuestras iglesias aquí en Guatemala y en Latinoamérica. En primer lugar, cualquiera podrá decir, no es malo poner un negocio porque no está en el mero templo, sino que estaban en los atrios del templo. En segundo lugar, la práctica de vender esos animales y de hacer el cambio de dinero estaba regulado por la ley, estaba protegido por la ley. En tercer lugar, esto era para beneficio de los adoradores. Se les facilitaba traer un animalito, saber desde dónde, con el problema que se les podía morir en el camino. Y así no lo tenían que estar cargando. Había una necesidad y ellos estaban ofreciendo un servicio.
Como les decía, en sus orígenes todo estuvo bonito, pero de repente la casa de Dios se había llenado ya de un montón de animales, de aquella inmundicia, aquella pestilencia, me imagino yo, porque así debe haber sido. En cuarto lugar, los cambistas, los vendedores y los sacerdotes estaban todos felices, todos recibían su respectiva cuota de la ganancia. Los vendedores dependían de los sacerdotes porque ellos hacían la negociación para que les vendieran animales baratos y ellos los vendían a precios altos. Los sacerdotes dependían de los vendedores porque les venía su comisión por la venta. Y los adoradores, lógicamente, también contentos porque tenían ahí accesibilidad para comprar y vender los animalitos que estaban bendecidos por los sacerdotes. Entonces, si todos estaban contentos, los sacerdotes, los vendedores, los adoradores, ¿por qué Jesús vino a hacer ese alboroto? Es la pregunta del millón. Porque Jesucristo se dio cuenta perfectamente de que ellos compraban barato y vendían caro. Que los cambistas aprovechaban la necesidad del pueblo y que el servicio y ministerio de ese millón de personas que habían más o menos en ese tiempo se había transformado en una empresa multimillonaria que tenía una sola misión: trasquilar a los feligreses, sacarle la lana a las ovejas. No hay mucha distancia entre el templo de Jerusalén y nuestros templos actuales. Hay muchas personas que van al ministerio con la única intención de hacer plata. Ahora, como una aplicación, la proclamación del Evangelio en el mundo del primer siglo fue vista por los habitantes del mundo como un elemento perturbador, revolucionario, alborotador, trastornador, causante de problemas. Y el Evangelio es así, porque trastorna. El Evangelio confronta las vidas de las personas y busca el cambio de las personas y de las culturas. Los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, fueron perturbadores porque buscaban cambiar individuos y buscaban cambiar culturas. ¿Será que esa tarea se quedó nada más para la iglesia del primer siglo y hoy ya no tenemos necesidad de esos cambios? ¿Cuán perturbador es el Evangelio que estamos predicando hoy en día? Existen hoy en día iglesias llamadas cristianas con estructuras económicas opresoras que deben ser confrontadas y desarmadas, mis hermanos. ¿Está la iglesia contemporánea dispuesta a pagar el costo de una proclamación perturbadora del Evangelio? Antes se nos llamaba protestantes a nosotros. Ahora ya ni nos dicen protestantes porque no protestamos nada. Todo lo dejamos hacer, todo lo dejamos pasar. Me llamó mucho la atención que para más la CICIG, esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, está investigando cómo unas mega iglesias, los líderes se han vuelto multimillonarios a costillas de la pobreza de la gente. Y es que es tan chocante. Y ellos están haciendo una averiguación. ¿Y nosotros qué? No hacemos nada. Ni oramos, ni siquiera. De tan buenos que somos, que no matamos una mosca. Y que nos hemos vuelto, que no hacemos nada. Es posible que nuestra iglesia del siglo XXI está viviendo una época de comodidad. Todo tranquilo. Como no hay persecución, como no hay problemas, no molestamos ni nos molestan, no somos perseguidos ni perseguimos a nadie. Pero no, mis hermanos, la iglesia debería recuperar este sentido de misión transformadora de nuestro mundo alrededor que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, por lo menos. Cuando Jesús hizo este alboroto ahí en el templo, inmediatamente llegaron los líderes judíos y le preguntaron que con qué autoridad estaba haciendo esas cosas. Y es que cuando la iglesia hace algo, va a haber una reacción. Cuando uno predica el Evangelio, tienen que haber reacciones. O se enojan o se convierten. Lo mejor para nosotros es que se conviertan. Y si se enojan, pues está bien, porque estamos dando a entender que las cosas a veces no están bien y a uno a veces le duele que le digan la verdad. ¿Qué señal nos haces para que hagas estas cosas? Jesús no había ido a la escuela de los fariseos, ni siquiera había estado apuntado, ni se había matriculado.
Y cómo este hombre que aparece de la noche a la mañana viene con esa autoridad y hace ese alboroto en el templo. Ellos pidieron una señal, dicen los evangelios sinópticos, y él les dijo: señal no les va a ser dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo durante 3 días en el fondo del mar, así también el Hijo del Hombre estará debajo de la tierra durante 3 días y al tercer día resucitará. La cuestión es que ellos estaban pidiendo una señal, y así hay muchas personas hoy en día. Quieren ver para creer. Como Tomás, si yo no tocare, si yo no palpare, no creeré. Y así hay muchas gentes ahora que quieren ver señales, quieren ver signos para poder creer. Pero la Biblia nos exhorta a que nosotros creamos antes de ver. Antes. Nosotros somos bienaventurados, dice la palabra de Dios, porque no vimos y creímos. Y aquí entonces se está confrontando Jesús con los líderes religiosos y ellos le piden señal y él dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Estas palabras de Jesús fueron tergiversadas más adelante. Ellos pensaron que estaba hablando de ese templo majestuoso que Herodes había remozado y que tardó 46 años en su reconstrucción. ¿Cómo va a ser? Dijeron ellos, si nos hemos tardado 46 años y todavía está incompleto en construir este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero aquí la Biblia nos dice en el versículo 20 y 21 que él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que pasa es que el templo, hermanos, se había desfigurado su figura. El templo ya no servía para los propósitos para los cuales Dios lo había dejado en esta tierra. El templo era un lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Pero cuando los hombres hicieron mal y ya se volvió casa de mercado, ya la presencia de Dios ya no estaba ahí. Y ahora Jesús está diciendo: destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, ahora ya no hay necesidad de templos. Claro, nosotros nos reunimos en un lugar como iglesia, pero el templo somos nosotros, nuestros cuerpos, dice la Biblia en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es decir, nuestros cuerpos ahora son el templo donde mora el Espíritu de Dios. Ya no estos lugares, estos son solo ladrillos, blocks, terraza, pero ya no contienen la presencia de Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos a Dios en nuestro interior. Muy bien. En el versículo 23 al 25, cuando pasó toda esta escena de la limpieza del templo, dice la palabra del Señor que cuando vieron algunos milagros que Él hizo en esa fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo, y este pasaje, hermano, yo quisiera que pusieran mucha atención. Estos 3 versículos a mí me llaman muchísimo la atención. Dice el 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan presenta un resumen del éxito del ministerio de Jesús en Jerusalén, el impacto que tuvo en las masas, ya que dice que varias personas creyeron, pero se hace la diferenciación de que no creyeron todos verdaderamente en Él, porque muchos solo profesaron creer en su nombre. Aquí hay una expresión mera ambigua, porque dice que creyeron en Él, pero Jesús no creía en ellos. La cuestión está en esta mañana de que Jesús puede conocer perfectamente lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. A Él no se le escapan nada de lo que somos y hacemos. Él puede escrutar nuestro corazón ahorita y sabe exactamente qué es lo que estamos pensando. Como dice el primer libro de Reyes 8:39, que Dios conoce
el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces, en esta mañana, algunos dicen que es diferente creer en su nombre y creer en Él. Creer en su nombre significa abandonarse en las manos de Dios, confiando en la persona de Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Y creer en Él es simplemente creer en Él como aquel que Él pretendía ser, es decir, el Mesías, el revolucionario, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. O sea, hay una diferencia entre apropiación y reconocimiento. Cuando nos apropiamos de Él, creemos en Él, nos abandonamos en sus brazos de amor. Y reconocimiento es solo saber que Él fue un gran maestro, que fue un gran hombre, que fue un gran líder, que fue un gran religioso, pero hay nada más. A estas personas las señales que Jesús hizo les servían para convencerlos de que de verdad Él era el Mesías. Pero no había una entrega completa de corazón a Él. Simplemente estaban viendo y por eso creían. Y así hay muchas gentes que vienen a las iglesias buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando tal vez que les vaya bien en algún negocio, no sé. Pero cuando se acaban los milagros, se acaba también así la fe. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos de veras creer en su nombre. De veras una apropiación de Jesucristo. Entonces, está bien que uno venga a Cristo por una señal, por un milagro, por un signo, pero eso es solo el inicio. Debe haber un proceso de vida en el cual vayamos creciendo y creciendo en un discipulado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Martín Lutero le llamaba a esto la fe de leche, ¿va? Cuando uno empieza en los caminos del Señor, va ahí dando sus primeros pasos, sus tanes, y poco a poco va alimentándose, va creciendo hasta llegar a ser un hombre, una mujer de Dios. Entonces, aquí vemos que muchas personas, dice, creyeron en su nombre, pero Jesús no confiaba en ellos. La pregunta en esta mañana es, Jesús nos conoce a todos. Yo creo que todos los que estamos acá hemos hecho profesión de fe que creemos en Jesucristo. Ahora, ¿será que Él cree lo que nosotros tenemos en el corazón? ¿Será que de verdad le recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Será que Él nos cree a nosotros? Ahí está el dilema, ahí está el reto en esta mañana. Tenemos que hacer una reflexión entonces en esta mañana y ver en quién hemos creído, dónde está basada nuestra fe, si en su persona y su obra, o simplemente porque nos han dicho, o porque traemos una herencia cristiana. Las cosas de Dios no se pueden heredar. Esto es muy personal, esto es individual. Jesús puede leer nuestras mentes, puede conocer nuestros corazones. Toda nuestra vida está como un libro abierto delante de Él y a Él no lo podemos engañar, dice aquí la palabra del Señor. El verbo griego es ginosco. Él conocía perfectamente a todos. El Señor tiene un discernimiento. Él puede escrutar y puede ver lo más profundo de nuestro corazón y lo más profundo de nuestros sentimientos y pensamientos. A Él no podemos engañarlo. Él conoce perfectamente quiénes somos y lo que hacemos. Él sabe si de verdad hemos confiado en su persona o simplemente estamos porque nos lo dijeron. Pero que no nos digan, como dice el dicho, que no nos cuenten, porque a lo mejor nos miente. Mejor tenemos que recibir personalmente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Será que pasamos el examen en esta mañana de Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? No mucho, ¿no? Ahora si yo le preguntara a Jesús, ¿no?, si cree en nosotros, ahí está el detalle. Porque Él lo conoce a usted y a mí en lo más íntimo. No nos podemos escapar. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, dice. Y si bajara a lo profundo del Señor, ahí estás también. Si fuera a lo profundo de los mares, ahí está el Señor. No nos podemos escapar de su mirada. Dice,
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque conocía lo que había en el hombre. Conocía a todos, dice el versículo 24, y en el 25 dice, conocía a todo hombre. Jesús conocía y conoce tanto el corazón de todos los hombres como también su naturaleza más íntima en el hombre individual. La proclamación contemporánea del Evangelio a veces se ha quedado sin dientes, porque hemos reducido la conversión a un mero asentimiento intelectual, a una experiencia emocional, como dice aquel cantante, a una experiencia religiosa. Pero la fe en Jesucristo conlleva mucho más que eso. Es también un cambio radical en la vida, en la conducta, en las actitudes y en los valores. Por tanto, en conclusión en esta mañana de lo que he dicho, en todas las edades, Dios ha advertido a su pueblo en contra de emplear los servicios religiosos como un medio para enriquecerse. No hay nada de cruel ni injusto en ninguna de las acciones que Jesucristo hizo cuando Él llegó, porque Él es el Señor de la iglesia. Más bien se trataba de sencillamente de una indicación de su santidad y su rectitud, que a Él no le parecen esas cosas. Las autoridades judías tuvieron la oportunidad de corregir su vida, pero no lo hicieron. Hoy Jesús también está tocando la puerta de nuestro corazón y está tratando de que corrijamos nuestra vida. Dice Lamentaciones 3:22, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Dios quiere que corrijamos nuestra vida. Las autoridades judías no aprovecharon la oportunidad. En el año 70, ese templo del cual tanto se jactaban fue destruido completamente y no quedó piedra sobre piedra. Incluso fue arada la tierra donde estuvo el templo. No aprovecharon su oportunidad. ¿Aprovecharemos nosotros la oportunidad que Dios nos está dando en esta mañana? Es para nosotros la invitación. Así como Jesús tenía el afán porque el templo de Jerusalén se mantuviera puro, inmaculado, santo, igualmente ahora nosotros que somos el templo y la morada del Espíritu Santo, Dios quiere que nuestros cuerpos sean cedidos al Señor para una purificación. Ahorita al terminar el mensaje vamos a cantar el canto, purifícame Señor, y que de verdad sea una oración en la cual le podamos decir a Dios que purifique y limpie y transforme nuestra vida. Muchos, al escuchar estos mensajes de Jesús y ver estos milagros, muchos supuestamente aceptaron a Cristo. Pero esto no significa necesariamente que en realidad le confiasen sus vidas en una sencilla confianza. Más bien solo profesaron confesarle. No había una realidad en su acción, se trataba meramente de una apariencia externa de seguir a Jesús. Era similar a la condición que tenemos hoy en el mundo actual, en el siglo XXI, donde muchas personas pretenden ser cristianos sin haber nunca nacido de nuevo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús cuestiona a todas las personas en este Evangelio según San Juan, incluso a los que creen en Él. Cualquier líder, cualquier predicador, cuando muchos creyeron en Él, así como dice aquí, se hubiera puesto feliz, incluso le hubiera dado la bienvenida a todos. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que hay en el hombre. Jesús dice, no les creía. Él conocía a todos sus pensamientos, sus motivos. Sabía por qué actuaban como actuaban y sabía si la fe en ellos era genuina o solo era una imitación o solo era una farsa. Nadie conocía el corazón del hombre mejor que el Señor mismo. No tenía necesidad de que nadie le diese enseñanza, que nadie le dé información. Él no tenía necesidad de ir a Infonet para conocer las vidas de las personas. Tenía un pleno conocimiento de lo que había en el hombre y de por qué se comportaba como lo hacía. Y por último, Juan nos enseña en esta mañana que creer en Jesús no es simplemente repetir fórmulas doctrinales, ni ser miembro de una iglesia tal vez, sino fiar en Cristo, entregarnos a Él de todo corazón. No es asunto de palabras, es asunto de vida. No es asunto de llenarnos la boca, decir que somos cristianos, sino que con nuestro testimonio, con nuestra vida,
que demostremos que verdaderamente hemos creído en Jesús. Creer en Jesús es ir en progreso cada día. Está bien que vengamos a Cristo tal vez por un milagro que Él nos ha hecho, pero tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando en un discipulado hasta llegar a la estatura que Él quiere. Así que en esta mañana, ¿cómo está nuestra vida? ¿Hemos creído en Jesús? ¿De verdad hemos creído en Él? Y si no, sepamos que del ojo del Señor no nos escapamos. Él conoce nuestro corazón hasta en lo más profundo, en lo más íntimo, y no lo podemos engañar, nos conoce perfectamente. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.